Voy a estar entonces comenzando. Hemos estado estudiando el decreto de Dios, como hemos dicho, durante ya 2 semanas. Esta es la tercera semana consecutiva que estudiamos sobre el decreto eterno de nuestro Dios. En algún principio, nuevamente, dijimos que era importante estudiarlo porque existen muchas preguntas en lo que sucede en nuestra vida, en lo que acontece en nuestra vida, en lo que actualmente estamos viviendo también. Y la verdad que nosotros podemos descansar en la palabra del Señor, en lo que Él nos enseña en su palabra, de que Él está al tanto, y no tan solo al tanto, sino que Él está orquestando todas las situaciones en este mundo, en esta vida, para su gloria y también para el bienestar o la formación de su iglesia. Así que, por lo tanto, mis hermanos, es importante poder estudiar este, este tema. Así que vamos a ya introducirnos. Hemos estado viendo sobre la importancia, ¿cierto?, que nosotros vemos en, en- en lo que la Escritura nos dice, y hablamos acerca de estos puntos generales, que es con respecto a lo que Dios nos enseña con respecto a los decretos, y nos estamos basando en el libro de teología sistemática del hermano Luis Berkhoff. Así que vamos a estar tomando la semana pasada, estuvimos viendo las características de las características que nosotros encontramos aquí en lo que el hermano Luis Berkhoff nos enseña con respecto a los decretos. Quiero que vayamos a revisar por unos momentos, por unos segundos, lo que estuvimos estudiando, perdón, la semana pasada. Dijimos que una de las primeras características del decreto es que está fundado en la sabiduría divina, ya que está fundado en lo que él ha decretado, en su consejo, en este consejo con ese, ¿cierto? Que es el mandato, en la ordenanza, y que dijimos que en algún punto el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se juntaron y comenzaron a establecer lo que debía acontecer en este mundo, de principio a fin. Dijimos también que por haber sido decretado por un Dios que es eterno, el decreto en sí también es eterno. También dijimos que era eficaz, que eso nos dice que se va a cumplir todo lo que el Señor ha establecido o ha dicho. Dijimos que es inmutable también, que no va a mutar, que no va a cambiar, que nada puede hacer cambiar la voluntad del Señor. Dijimos también que es incondicional, es decir, que depende de Dios mismo, es decir, que va a ocurrir sí o sí. Entonces, como este decreto pertenece al carácter absoluto de Dios, entonces no va a mutar, no va a cambiar y es exclusiva dependencia de nuestro Dios. No depende de lo que el hombre haga o no haga o deje de hacer. Dijimos también que este decreto es universal, es decir, que lo abarca todo. ¿En qué sentido? Bueno, las buenas acciones de los hombres, los actos malvados de los hombres, los eventos contingentes que puedan ocurrir, los medios tantos como el fin, la duración de la vida del hombre, el lugar donde cada ser humano va a pertenecer, en todo aspecto lo abarca todo. Dios, cuando decretó, abarcó todo en su ordenanza. Y en lo que se refiere al pecado, dijimos que el decreto que el Señor estableció, cuando nosotros vemos las acciones malas, los actos pecaminosos del ser humano, dijimos que se considera permisivo. Aunque es permisivo, dijimos que Dios va a hacer que todo lo que Él decretó se concluya como él dijo que debería ser establecido. Así que, mis hermanos, esas fueron las características que estuvimos viendo. Y hoy vamos a concluir con respecto específicamente al tema del decreto,
Y vamos a hablar acerca de estas objeciones que se le hacen a la doctrina de los decretos eternos o el decreto eterno. El hermano Luis Berkov, apuntando sobre este punto de las objeciones a la doctrina, dice que solamente la teología reformada, y esto lo parte diciendo en su introducción sobre este tema, y él recuerda en esta última etapa de este tema de los decretos eternos de Dios, él dice que solamente la teología reformada, dice, hace plena justicia a la doctrina de los decretos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en realidad dice que los teólogos luteranos, es decir, los que estudian la teología, pero con una inclinación luterana, es decir, que los que vienen después de Martín Lutero, dice que como regla no construyen esta doctrina, es decir, del decreto eterno, teológicamente, así como el hermano Luis Berkov lo ha estado enseñando, lo hemos estado estudiando nosotros, que lo abarca todo, que no es tan solo para una área, sino que no va a cambiar, no va a mutar. La teología luterana no desarrolla mucho este tema del decreto eterno de Dios. Dice que solamente lo desarrolla en su área soteriológica, es decir, en el punto de la salvación. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, dice que el propósito de esta teología luterana es enseñar de qué manera los creyentes pueden derivar consuelo de ella. Es decir, que los creyentes, cuando estudiamos la teología desde una perspectiva luterana, nosotros vamos a encontrar consuelo porque vamos a entender y vamos a ver que en la Escritura Dios nos habla de que Él decretó la salvación para nuestras vidas, que es por gracia, solamente por gracia, que no es por obras, sino que, y que es para siempre. Entonces, toda la área de la salvación, eh, solamente en esa área se mueve o se desarrolla este estudio teológico desde una perspectiva luterana. Después sigue diciendo que los pelagianos y los socinianos, perdón, rechazan completamente este punto y dicen que no está en la escritura. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que son estos pelagianos, qué son los socinianos. Pero dicen que estas dos posturas, los pelagianos y los socinianos, rechazan ajeno este estudio del decreto eterno de Dios como a la escritura. Bueno, los socinianos hablaban cosas muy herejes, hablaban fuera de ¿cómo se llama?, de lo que en realidad la escritura enseña. Por lo tanto, si dicen que esto estaba fuera de la escritura, bueno, ¿qué más se puede esperar de ellos? Tan igual como los pelagianos. Los semipelagianos, ya que era una rama también que derivó del pelagianismo, los semipelagianos y los arminianos le muestran escaso favor, dice el hermano Luis Berkov. Algunos la ignoran por completo, es decir, que ni siquiera estudian el tema del decreto eterno del Señor. Otros la presentan solamente para combatirla y algunos, dice él, algunos más sosteniendo únicamente un decreto condicionado a la presencia de Dios. Y esto es lo más común dentro de los semipelagianismos, dentro del semipelagianismo y dentro del arminianismo, que Dios en este punto, dicen ellos, que Dios decreta las cosas cuando ve que Él, en la presencia de Dios, es decir, en el previo conocimiento de Dios, Él vislumbra las cosas que van a ocurrir en el futuro, por lo tanto, Él decreta conforme a esas cosas que van a acontecer en el futuro. Entonces, ¿quién eran ¿qué es lo que es la doctrina pelagianista? Bueno, la doctrina de Pelagio nace por un hombre ya que es inglés, un sacerdote inglés, si no me equivoco, en el siglo IV, en el siglo V, y este negaba el pecado original, es decir, que el hombre no tiene esa inclinación, esa naturaleza pecaminosa, la consecuencia de lo que provocó el pecado de Adán y Eva en nuestras vidas. Y este afirmaba que la gracia divina no era necesaria, sino que ni tampoco era gratuita para nosotros, sino que era merecida por un esfuerzo en la práctica de la misma. Es decir, que el hombre por sí mismo puede salvarse, no necesita la gracia de Dios, no es necesario que venga una gracia especial sobre el hombre, porque el hombre no fue
trastocado completamente por el pecado de Adán. Hubieron hombres, decía Pelagio, que nunca fueron corrompidos totalmente por el pecado. Por lo tanto, el hombre por sí mismo podía llegar a obtener esa salvación por su propio esfuerzo. Eh, entonces, eso pensaba. Básicamente eso, no vamos a entrar en un estudio muy profundo sobre este tema, pero para que quien esté tomando, quizás, quien esté tomando algún apunte y anote el nombre Pelagio, puede ir a internet y buscar todo lo que sale sobre Pelagio y informarse y profundizar un poco más. La doctrina sociniana principalmente nace por un hombre italiano, me parece, y era totalmente antitrinitaria y no consideraba la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él consideraba que en Dios hay una única persona, que es Jesús de Nazaret. Es muy similar a lo que piensan los unitarios en este tiempo, ya en este punto. Dice que no existía antes de su nacimiento. Jesús no era preexistente, imagínense, no era preexistente, aunque nació milagrosamente de la Virgen María por voluntad divina. Entonces la misión que Jesús tenía en la tierra fue transmitir esta voluntad del Padre tal como le había sido revelada, y tras su crucifixión fue resucitado por Dios y elevado a los cielos, donde adquirió esta inmortalidad y desde donde reina sobre el mundo desde entonces. Los que creen en él, dice esta doctrina, y en el Dios de la revelación cristiana también van a disfrutar de una vida inmortal, mientras que los incrédulos y pecadores no irán al infierno, aunque ellos no creían en el infierno. Ya, eso una, sino que el alma va a extinguirse en el momento de la muerte, el cuerpo físico se desintegra. Esto también lo piensan mucho los adventistas, que no creen en la eternidad del alma para condenación, sino que hablan de una aniquilación del alma. Por lo tanto, la persona que nunca creyó en Cristo Jesús, en realidad Dios, cuando diga ya te vas a ser condenado, en un momento se va a aniquilar esa alma y no va a existir nunca más. Cuando la Biblia nos dice claramente que los que no creen en Dios van a ser echados al lago de fuego que arde por la eternidad. Así que el alma es eterna. En ese sentido, es inmortal, por así decirlo, no es eterna, sino que es inmortal. Y entonces los que no creen, los incrédulos, van a ser echados al fuego eterno. ¿Okay? Bueno, esos son específicamente el pensamiento pelagiano y el socinianos. Ahora, ¿quiénes eran los semipelagianismos? Bueno, era una rama, ¿cierto?, que se pusieron en ese entonces porque había una pugna en ese tiempo, en el siglo IV, entre el sacerdote Pelagio y San Agustín. Y San Agustín decía que en realidad la degradación total, la corrupción total del pecado del ser humano ocurrió con Adán y Eva, por lo tanto todo ser humano nace bajo esa condenación y nace con esa culpa y con el pecado original, obviamente, y Pelagio decía que no. Entonces allí había querían buscar una nivelación de estas dos posturas y nace el semipelagianismo. Y enseñaba que el hombre no estaba muerto espiritualmente, como lo dice la Escritura, Efesios capítulo 2, sino que estaba enfermo, pero no lo suficientemente enfermo como para no poder dar el primer paso hacia la salvación. Es decir, que el hombre ya está bien, tenía esa naturaleza pecaminosa, pero no había sido muerto espiritualmente. La Biblia enseña que el hombre no puede reaccionar por sí solo al llamado del Evangelio. ¿Por qué? Porque está muerto. Espiritualmente no tiene una reacción al llamado de Dios, a no ser que un poder, una obra sobrenatural, que esa obra proviene de Dios, el Espíritu Santo, que lo hace renacer de entre los muertos para que esta persona ya renacida en ese momento pueda reaccionar y creer en el Evangelio y arrepentirse de sus pecados, o arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. No hay un orden ahí específico. Son las dos cosas al mismo tiempo. Pero el pelagianismo enseña que en realidad el hombre no estaba muerto espiritualmente, sino que estaba enfermo simplemente. Entonces, pero no lo suficientemente enfermo, sino que él podía dar el paso
a creer en este evangelio. Es decir, que la regeneración viene después de la reacción del ser humano por sí solo. No necesita la ayuda de nadie para que él pueda dar el paso y creer en el evangelio. Y el arminianismo sustentaba la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina, es decir, a través de la fe. ¿Qué pensaba? Frente al concepto calvinista, que en ese entonces había otra pugna más entre Juan Calvino y Arminio, o el arminianismo, los seguidores, ¿cierto? Porque Jacobo Arminio estudió desde la teología principalmente de Juan Calvino, y después él se separa y postula otra idea. Ahí lo podemos ver que los cánones de Dort, que lo hemos estudiado en alguna oportunidad, es la respuesta en contra de estos 5 puntos del arminianismo, que decía que en realidad el hombre no estaba muerto espiritualmente, el hombre no tenía esa corrupción radical en su ser, que también decía que Cristo muere por todo el mundo, que la gracia se puede resistir y que el hombre puede perder la salvación. Entonces, el arminianismo, frente al concepto calvinista de la predestinación, además, o la elección soberana de Dios, que es incondicional, el arminianismo enseña que la predestinación se ha basado primero en la presciencia de Dios, muy similar a lo anterior, que tiene el conocimiento previo de que alguien va a creer, por lo tanto Dios lo escoge. Y segundo, en la voluntad del hombre, que por la asistencia divina, que se echa libre para creer o rechazar a Cristo. Aquí no habla de una regeneración del Espíritu Santo en el corazón del hombre pecador, sino que es una ayuda, es un sinergismo, por así decirlo. Entonces, el hombre está allí, ¿cierto? Quieto, escuchando la predicación del Evangelio, y es como que el Espíritu Santo lo empuja un poquito para que él dé el paso. Entonces aquí eso es una ayuda, es una asistencia de parte de Dios para que el hombre pueda creer. También es falso, es muy similar al semipelagianismo, pero también es falso porque la Biblia dice que el hombre no puede tampoco, ni siquiera una ayudita, es que Dios tiene que resucitar ese muerto espiritual para que pueda creer en el Evangelio. Allí, a grandes rasgos, hemos visto estas 4 posturas que en realidad no estudian, como si la teología reformada, este decreto eterno de Dios. Ahora, estas objeciones que se levantan contra el estudio o la enseñanza o la doctrina del decreto eterno de Dios son casi siempre las mismas. Y vamos a ver 3. 3, el hermano Luis Berkhoff, aquí en su libro de Teología Sistemática, desarrolla 3 posturas que están en contra de el decreto eterno de Dios. Número 1, postulan que es inconsistente con la libertad moral del hombre. Es inconsistente con la libertad moral del hombre. Esto es muy común escucharlo cuando dicen, pero ¿cómo Dios va a decretar todas las cosas? ¿Y el hombre dónde queda? Y la libertad del hombre. ¿Y el hombre cuando tiene que decidir? Entonces, no puede ser que Dios esté estableciendo cosas desde la eternidad pasada para que el hombre las haga. Entonces, ¿cómo el hombre se puede considerar un ser libre? Bueno, mis hermanos, nosotros entendemos y creemos que el hombre es un agente libre que tiene la capacidad o el poder para hacer sus propias determinaciones racionales. Por ejemplo, ¿quién le dijo a usted que tenía que casarse con su esposa que usted escogió? ¿Fue obligado por alguien? ¿Bajó un ángel del cielo y le dijo, esa es la mujer que tienes que escoger porque, o si no, te voy a quitar la vida? Dice Dios. O la casa que usted se compró, por ejemplo. ¿Quién lo obligó a comprarse esa casa? Claro, algunos pueden pensar de, bueno, mi economía, ¿no? Me obligó a comprarme esta casa, o su auto, o su perro, por ejemplo. ¿Quién lo obligó a comprarse ese perro? Nadie lo obligó. Entonces, nosotros podemos entender que el hombre tiene esa libertad, esa capacidad de tomar sus propias determinaciones.
El hombre puede reflexionar en forma inteligente, puede elegir ciertas cosas, determina ciertos fines para su vida, para su familia. Bueno, yo voy a criar a mi familia de esta manera. No vamos a, por ejemplo, hay familias que determinan no tomar bebida nunca, jamás, y crían a los hijos tomando solamente agua. ¿Cierto? Entonces, cada familia determina. El ser humano piensa y formula decisiones inteligentemente, porque el hombre puede reflexionar. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, en el sentido que puede también reflexionar. También el hombre puede determinar su acción con respecto a las decisiones que está tomando. Eh, durante todo este tiempo, voy a trabajar para alcanzar este proyecto. Entonces el hombre en sí puede hacerlo. El libro de Proverbios, si no me equivoco, dice el texto, el hombre lanza los dados, ¿sí? El hombre lanza los dados, pero Dios, al fin de cuentas, determina cómo caen. Entonces, nosotros entendemos también en la escritura que, aunque el hombre es un ser reflexivo, un hombre inteligente, una persona que reflexiona sobre sus decisiones, el decreto de Dios lleva inseparablemente la imposibilidad de evitarse. Es decir, que el hombre, aunque es libre en ese sentido, decide comer chocolate o decide comerse un plato de papas fritas, el hombre lo decide, no viene un ángel y lo obliga a hacerlo. Dios no crea en el corazón no, en ese sentido el hombre decide por sí mismo comprarse unas zapatillas o comprarse una pelota de fútbol. Pero a pesar de esa libertad que el hombre tiene para elegir, reflexionar, pensar y meditar, aún el decreto de Dios está inseparablemente, o sea, no está separado de lo que Él ha dicho que tiene que acontecer. Es imposible que el decreto de Dios se pueda evitar. Es imposible. Por lo tanto, Dios ha decretado ejecutar todas las cosas. Entonces, y si no ha decretado esas cosas, al menos ha determinado que deben acontecer de esa manera. Entonces, Él ha decidido, es decir, Dios ha decidido para el hombre el curso de la vida. Entonces, mis hermanos, aquí, en este punto de que eh, pensar que el decreto eterno de Dios elimina la libertad moral del hombre, en respuesta a esta objeción, se puede decir que la Biblia ciertamente no concuerda con la suposición de que el decreto divino es inconsistente, y aquí utiliza esta frase el hermano Luis Berkhoff, con la libre agencia del hombre. El hombre actúa con esta libre agencia. Es decir, ella revela claramente, la escritura nos revela claramente que Dios ha decretado Dios los actos libres del hombre, pero también que estos actores, es decir, estos hombres decidiendo todas sus acciones, a pesar de eso, son libres y por lo tanto, esto es muy importante, son responsables de sus propios actos. Entonces, Dios en la escritura nos dice que Dios ha decretado esta libre agencia del hombre. Dios ha decretado que el hombre actúe en esa libertad, pero también estos actores, estos seres humanos, todos nosotros, a pesar de que somos libres, también, por lo tanto, somos responsables de nuestros propios actos. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 50, y quizás usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo cuando digo Génesis capítulo 50. Rápidamente vaya conmigo. Génesis capítulo 50. Estoy con una Biblia que tiene pegadas las hojas. Los versos 19 y verso 20, por favor, dice la escritura, verso 19 y 20 de Génesis 50. Y le respondió José, no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Aquí estamos en la historia cuando todos sabemos que José era el hijo favorito de Jacob, todos lo envidiaban su túnica de colores que le regaló Jacob cuando era un chico, soñaba que las espigas, ¿cierto?, se arrodillaban delante de una espiga que era él mismo, que el sol y la luna. Entonces, nosotros vemos que José era un muchacho que era el favorito de su padre y los hermanos comenzaron a tener envidia. Y nosotros vemos, Moisés nos relata cómo estos hermanos de José planearon quitarle la vida. Entonces vemos el relato bíblico que intentan hacer eso y Rubén, el hermano mayor, dice, no lo matemos, mejor vendámoslo y entreguémosle la ropa matemos un animal y entreguémosle la ropa con sangre a nuestro padre. Y así usted conoce todo el relato bíblico hasta que llega a Egipto para ser vendido como esclavo, lo meten, ¿cierto?, para ser mayordomo de la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo empieza a mirar, a observar, quiere estar con él, acostarse con él, y él decide arrancarse. Esta mujer despechada lo acusa con su esposo, lo meten a la cárcel y en la cárcel interpreta los sueños, lo sacan de la cárcel después porque el carcelero a quien le interpretó el sueño le dice a Faraón que había un hombre que le interpreta los sueños, se cumplieron, así que lo mandan a llamar y Faraón le interpreta el sueño a Faraón, lo ponen a gobernar el segundo a cargo después de Faraón de todo el imperio y él comienza a gobernar, el Señor lo utiliza para administrar la abundancia de alimento en el tiempo de mayor cosecha, y después en el momento de la escasez las naciones vienen a comprar y ahí vienen sus hermanos a comprar y José después se da a conocer. Los hermanos después van arrepentidos donde José a explicarle la situación, a pedirle perdón y aquí José les dice, miren muchachos, ustedes hicieron todo mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y era para sustentar las naciones en ese entonces con la alimentación porque iba a venir una escasez y una hambruna. Mis hermanos, nosotros vemos cómo Dios permite que eso sea el pecado humano. Libremente ellos fueron responsables de ese accionar y pecaron de esa manera. Pero a pesar de esa libertad y el accionar y el deseo, nosotros vemos que la pregunta es, ¿José hubiese muerto o no hubiese muerto? Y la respuesta es no hubiese muerto nunca. ¿Por qué? Porque Dios decretó que Rubén le ayudara a salvar su vida, porque Dios quería prepararlo para ese momento. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, que el hombre, aunque actúa libremente, también es responsable de sus propios actos. Pero a pesar de que el hombre es libre y es responsable de sus propios actos, está cumpliendo igual de la misma manera el decreto que Dios ha establecido. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Uy, mis hermanos, espero que terminemos hoy día con estos 3 puntos. Vamos a ir rápidamente. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. El apóstol Pedro está predicando, después que el Espíritu Santo viene sobre los 120 que estaban allí, y el apóstol Pedro se para y comienza a predicar el Evangelio. El versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Miren lo que dice el capítulo 4, verso 27, verso 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Estos hombres libremente estaban actuando para crucificar al Rey de Gloria. ¿Usted se recuerda en un momento que Pilato le dice, ¿no me respondes a mí, Jesús? ¿No me respondes a mí? ¿Tú sabes que yo tengo autoridad para salvarte la vida y no me quieres responder? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Ninguna autoridad tendríais si mi Padre que está en los cielos no te la da. Entonces, mis hermanos, los hombres actúan libremente, pero dentro de lo que Dios ha determinado. Fue determinado entonces que los judíos crucificaran a Jesús. Sin embargo, fueron perfectamente libres en el curso de esta acción inicua, pecaminosa. Fueron tenidos por responsables por este crimen que cometieron. No hay ni una sola indicación, hermanos, en toda la Biblia de que los escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo se den cuenta de una contradicción en relación a estos asuntos. Nunca hacen el intento, ningún escritor bíblico, de armonizar el decreto de Dios con la libertad del hombre. Nunca. Esto puede refrenarnos para no tomar aquí la actitud de contradicción, aun cuando no podamos reconciliar ambas verdades. Aunque nosotros no podamos unir estas dos líneas entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, aunque nosotros no podamos unir o no conocer dónde se unen estas cosas, es el misterio que Dios deja. Y el Señor controla todas las cosas, Él sabe. Pero el hombre sí va a accionar libremente y se va a cumplir la voluntad del Señor. Siempre, siempre. Además, debe conservarse en mente que Dios no ha decretado efectuar por su propia y directa acción todo lo que tiene que acontecer. Mis hermanos, el decreto divino trae únicamente la seguridad de los acontecimientos. Esto es sumamente importante. Dios no ha decretado efectuar por su propia y directa acción. Él no estaba creando maldad en el corazón de los hermanos de José. Él no estaba poniendo en el corazón de Pilato, de los gentiles y de los israelitas, de los fariseos, para que crucificaran a Jesús. No, él no estaba actuando directamente en su corazón, pero él lo decretó. Y esto es lo que significa el decreto, que trae únicamente la seguridad de los acontecimientos. Entonces, sí van a ocurrir todo lo que Dios ha decretado. Entonces, no implica esto que Dios prácticamente los ejecutará. De manera que el problema realmente se reduce a saber si una previa seguridad es consistente con un agente libre. Bueno, y la experiencia nos enseña que podemos estar razonablemente ciertos, es decir, claramente en nuestro pensamiento podemos estar seguros respecto a que la conducta de un hombre de carácter va a seguir bajo determinadas circunstancias, sin que se infrinja en lo más mínimo su libertad. El hombre va a tomar una decisión, siempre, libremente, en ese sentido. Ahora alguno puede estar ahí en su mente, ¿cierto? Casi como una explosión diciendo, pero ¿cómo el hombre puede actuar libremente si el pecado? Claro que sí, mis hermanos, entendemos eso, pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso. El hombre no es neutral en este sentido. No es que el hombre no tiene ninguna inclinación de ningún lado. Si el hombre está inclinado por el pecado, por el mal, eso le atrae el poder. A Pilato le atraía el poder. La envidia le carcomía a los fariseos por matar a Jesús. La envidia, el celo, porque a él lo preguntan, porque a él lo admiran y a nosotros no nos dejan de lado. Esa envidia les perturbaba a ellos. A Judas Iscariote que entregó al Señor Jesucristo, él deseaba la moneda, la ambición que tenía en su corazón. Por lo tanto, nosotros vemos que, claro, que si el hombre trabaja viéndolo de una perspectiva, desde una perspectiva bíblica, doctrinalmente bíblica, nosotros entendemos que el pecado inclina al corazón del hombre para hacer las cosas, no es neutral en este sentido. Pero nosotros sabemos que el hombre actúa por sí solo. ¿Ok? Por eso es responsable de su pecado. El hombre no puede decir, Judas no puede decir, pero es que tú me escogiste, Dios, para entregarte a ti. Entonces, ¿por qué me condenas? No es que tú deseabas las 30 monedas de plata, Judas.
Es que ustedes eran envidiosos y ustedes buscaban los aplausos fariseos. Ustedes querían todas las miradas para ustedes, fariseos, hipócritas. Así oraban en las plazas para que la gente lo viera. Así ayunaban, no se lavaban el rostro para que la gente lo mirara. Así entregaban sus limosnas, hacían sonar trompeta y era casi una fiesta para que vieran que ellos iban a ofrendar. Ellos buscaban, por eso Jesucristo en Mateo 6 dice, ellos ya tienen su recompensa, que era la admiración de los hombres. Entonces, mis hermanos amados, el hombre actúa libremente, hace lo que desea. ¿Y qué desea? Bueno, ¿qué desea? El hombre sin Dios desea el pecado, desea el mal. Y el hombre con Dios desea a Dios, pero igual tiene una inclinación al pecado. Igual tenemos una inclinación al pecado. El profeta Jeremías, cuando profetiza en el primer capítulo que ve una olla hirviendo del norte, habla acerca de lo que iban a hacer los caldeos. Él conoció el evento cercano que se iba a cumplir. No es porque él lo dictaminó, sino porque Dios hizo que Jeremías hablara y profetizara porque Dios lo había establecido así. Entonces, los caldeos, los babilónicos, libremente siguieron sus propios deseos en cumplir esa profecía. Nadie les dijo a ellos, oye, Nabucodonosor, sabéis que anda para allá porque tenéis que cumplir esta profecía. Pucha, oye, yo no quiero cumplir esta profecía, quiero quedarme aquí en mi nación, estamos todos bien, tranquilos. No. ¿Cuál era el hambre de Nabucodonosor? Bueno, lo demuestra cuando sale a pasearse y dice, ¿quién ha construido todo este imperio? ¿Quién? Ese era el deseo de él. El reconocimiento, el poder, el orgullo. Entonces, él quería alcanzar naciones. Se cumplió la profecía, lo que Dios había determinado. Simplemente eso, mis hermanos. El hombre actúa libremente. El decreto eterno de Dios no anula la libertad moral del hombre. El hombre va a actuar libremente, pero en esa libertad Dios va a cumplir su eterno propósito en este mundo. Y esto debe dar toda la gloria a Dios, porque es maravilloso. Maravilloso misterio que ningún ser humano puede eh, explicarlo, pero es así, está en la Escritura. Entonces, este tipo de certidumbre es inconsistente con la libertad pelagiana de indiferencia, según la cual la libertad del hombre no está determinada en ningún sentido. Antes es completamente indeterminada, de tal modo que en cada volición, es decir, en cada actuar de la voluntad, puede decidirse en oposición, no solo a todas nuestras influencias externas, sino también a todas nuestras íntimas consideraciones y juicios, inclinaciones y deseos, y aún en contra de todo nuestro carácter y de la posición interna del hombre. Eso dice los Pelagio. Eso pensaba Pelagio. Esta postura, esa libertad pelagiana de que no hay nada que me pueda decir lo que yo tengo que hacer. Sí, hay la naturaleza pecaminosa te inclina a pensar de esa forma. Entonces no necesitaba, decía él, de otra cosa. El hombre puede actuar sin ninguna influencia. Claro que sí, hay muchas influencias, pero en esas influencias el hombre actúa libremente. Luis Berkhoff dice, generalmente se reconoce que esa libertad de la voluntad es una ficción psicológica. Sin embargo, el decreto no es necesariamente consistente con la libertad humana en el sentido de la racional determinación propia, según la cual el hombre actúa libremente en armonía con sus propios sentimientos y juicios, sus inclinaciones y deseos y todo su carácter. Tú, como hombre, vas a actuar conforme a tu naturaleza, a tu biología. Y tú como mujer vas a actuar conforme a tu biología. El hombre va a pensar de una forma, la mujer va a pensar de otra forma. Entonces nosotros tenemos esa libertad, pero esa libertad está en armonía, dice el hermano Luis Berkhoff, con nuestros sentimientos y nuestros juicios, con nuestras inclinaciones y nuestros deseos, es decir, con todo nuestro carácter. Hermanos, nuestra libertad tiene también sus leyes y a medida que las conozcamos mejor,
estaremos nosotros más seguros de lo que este agente libre hará bajo determinadas circunstancias. Y Dios mismo se ha encargado de ponernos esas leyes. Nosotros entonces naturalmente cuidamos de que nuestros conceptos acerca de esta libertad en el sentido de una propia determinación racional influyen conceptos deterministas, materialistas, panteístas, irracionalistas. Mis hermanos, no puede ser que el decreto más inconsistente con el libre agente, es decir, con el hombre, que con la presciencia, y sin embargo los objetores, es decir, los que se oponen a esta enseñanza del decreto eterno de Dios, que la gran mayoría, dice Luis Berkhoff, son constantemente pelagianos, arminianos, profesan creer en la divina presciencia. Ahora, por su presciencia, Dios conoce todas las cosas desde la eternidad, la realidad futura de todos los acontecimientos, pero está basada en su preordenación, por medio de la cual Él determina la seguridad de sus futuros eventos. Esta presciencia que habla Pedro, que es el previo conocimiento de las cosas que van a acontecer, está basada en su preordenación, es decir, en lo que Él decretó. Él decretó que iba a acontecer. Pero ellos llegan hasta ahí. El pelagianismo, el arminianismo, llegan hasta la presciencia de Dios, que Dios va conociendo los actos que van a ir aconteciendo en adelante. Por lo tanto, Dios escoge dependiendo del hombre que está ya en el futuro, decidiendo por él o no decidiendo por él. Mis hermanos, ahora esta presciencia de las libres acciones del hombre puede ser posible si el hombre aún en su libertad actúa en armonía con leyes divinamente establecidas que una vez más introducen el elemento de seguridad. Dice Luis Berkhoff, pareciera imposible conocer de antemano los eventos que dependen enteramente de la decisión casual de una voluntad sin principios, que puede en cualquier momento volverse en diferentes direcciones, sin considerar el estado del alma, ni las condiciones existentes, ni los motivos que se presentan en la mente. Semejantes eventos solamente podrían conocerse de antemano como meras posibilidades. Y Dios no actúa así, mis hermanos. Dios sabe que va a acontecer porque lo decretó que acontezca así. Cerramos entonces la primera objeción al decreto eterno de Dios, que anula la libertad moral del hombre. Hemos visto que en realidad no lo anula. El hombre actúa libremente, pero en lo que actúa libremente va a cumplir el decreto que Dios ha establecido. Segunda objeción, desaloja todos los motivos para el esfuerzo humano. Y esto es una objeción de naturalidad del ser humano. Porque la frase que comúnmente escuchamos cuando estamos estudiando este tema del decreto eterno es: si todas las cosas ya están ordenadas para que acontezcan como Dios las ha determinado, los hombres no deben preocuparse acerca del futuro y tampoco necesitan hacer ningún esfuerzo para obtener la salvación. Esa es la frase que se escucha. Entonces, si Dios decretó todas las cosas, ¿para qué me voy a esforzar en predicar el Evangelio? Si total, igual van a venir las personas al Evangelio. Eso, malamente llamado también como hipercalvinismo, porque no hay un hipercalvinismo, eso sería anticalvinismo. El calvinismo enseña que debemos predicar el Evangelio en todo momento, porque el calvinismo, en otras palabras, se basa más en la escritura. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos llegar a pensar o llegar a esta conclusión, como esta segunda objeción al decreto eterno de Dios, que desaloja todos los motivos para el esfuerzo humano. Decir esto, hermanos, difícilmente puede resultar correcto. Si hay gente que hable de este modo, acostumbrarán a hacerlo como una mera excusa de la desobediencia que tienen hacia Dios y a su mandato,
que es que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Cristo Jesús. Hermanos, los decretos divinos, decretos eternos de Dios, no están dirigidos a los hombres como una regla de acción y no pueden ser una regla tal. ¿Por qué? Porque en su sustancia solamente se hace conocida por medio de su realización y por tanto después de esa acción. Nuevamente, el decreto divino no está dirigido a los hombres como una regla de acción, porque nosotros no sabemos lo que Dios ha decretado. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros accionemos nuestro actuar, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros accionamos y veamos el resultado, su realización, nos vamos a dar cuenta que eso es el decreto. Y esto puede sonar, como dijo alguien por ahí el otro día, escuchaba una frase, profeta, son estos tipos de hoy en día, decía él, son los profetas con el diario del día de ayer. Es decir, que profetizan cosas viendo lo que aconteció ayer. Sí, es un poco jocoso, a mí me da risa, no sé a usted. Pero aunque parezca así, eso es lo que acontece. Nosotros vamos a no estar esperando ya, Señor, ¿cuál es el decreto entonces para tomar una decisión? Dime cuál es tu decreto, qué tengo que hacer. ¿Tengo que cambiarme de trabajo? ¿No tengo que cambiarme de trabajo? ¿Tengo que estudiar esta carrera o no tengo que estudiar esta carrera? ¿Tengo que estudiar otra carrera? Mis hermanos, nosotros, por ejemplo, en el libro que está por ahí, bien, El trabajo y redención de Tom Nelson, por ejemplo, algo que me impactó mucho es que ahí habla acerca de las vocaciones, ¿ya? De la vocación que el Señor nos llamó, la vocación del trabajo. Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara. Dice que cuando no estaba el hombre, no había quien labrara, Génesis capítulo 2, no había quien labrara, quien trabajara en el huerto. Entonces Dios pone al hombre para que lo labrara, para que lo trabajara. Entonces habla de la vocación, que somos llamados al trabajar. Por ahí esa teología falsa o errada, perdón, esa teología errada sobre que el trabajo es una maldición de Dios. No, no es así. Dios maldice la tierra por causa del pecado de Adán y Eva y nos va a costar mucho que la tierra produzca el buen fruto porque cardo y espino van a aparecer y a veces va a llover y a veces no va a llover. Entonces, mis hermanos, el trabajo en sí es complicado, pero por causa del pecado, pero el trabajo es una bendición del Señor. Entonces, como decía allí el hermano, que muchas veces hay personas que dicen, bueno, si Dios no me llamó al ministerio a trabajar en el pastorado, en las misiones, y yo estoy estudiando pedagogía, por ejemplo, en una carrera, termino mis 4 años de pedagogía en la universidad, o 5, no sé, y Dios me... Y la pregunta es, ¿tengo que seguir especializándome? ¿Será voluntad de Dios o no será voluntad de Dios? Y me gusta mucho lo que dice Tom Nelson, porque no tenemos que nosotros, dice él, esperar si es la voluntad o no la voluntad del Señor. Si está dentro de nuestras posibilidades, entendiendo la teología vocacional como algo correcto, si tú fuiste llamado y puesto por Dios para ser un profesor, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu tarea? Es seguir preparándote, es seguir dándole más excelencia a ese trabajo que vas a seguir desarrollando en las aulas. Por lo tanto, si tienes la posibilidad, tienes los recursos, tienes la posibilidad de poder seguir preparándote y mejorando, haciendo un magíster, una investigación para un doctorado, perfeccionando otras áreas, lo tienes que seguir haciendo, porque esa es tu vocación, perfeccionante. Entonces, mis hermanos, en este caso, vuelvo al punto de que muchas veces nosotros no conocemos si el decreto de Dios es que Dios me siga perfeccionando o si Dios decretó la eternidad que yo siga haciendo esto. Mis hermanos, tenemos que seguir poniéndole todo el ahínco y nos vamos a ir dando cuenta después que sucedan las cosas que Dios lo estableció así. Esto se liga mucho con el tema de la providencia de Dios, que es un tema que después vamos a ver más adelante. Pero los decretos divinos no están dirigidos a nosotros como una regla de acción. ¿En qué sentido? Es que nosotros no vamos a conocer como Dios ha decretado que sucedan las cosas, no lo conocemos. Y es
imposible, por más que venga alguien, algún iluminado y diga, Dios me reveló que... No, no, no. La revelación máxima está aquí, desde principio a fin, y ya no hay más revelación, que aquí está todo para que nosotros podamos obtener la salvación y vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero hay decisiones en la vida diaria que nosotros tenemos que ir tomando, y por eso necesitamos estar metido en la oración, estar metido en el consejo del Señor, estar llenando nuestro corazón de la palabra de Dios, y nuestro corazón va a estar lleno de la voluntad del Señor, y vamos a tomar decisiones sabias, con temor de Dios, y tomando todos, pensando inteligentemente todas las decisiones que estamos tomando en el consejo del Señor. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, dice Luis Berkhoff, que no pueden ser una regla tal, puesto que la sustancia solamente se hace conocida por medio de esta realización de nuestros actos y después de nuestros actos. Los caldeos atacaron al pueblo de Israel y nosotros vemos que ese era el decreto de Dios. Mataron a Jesucristo y Pedro dice que eso estaba establecido. Pero no es que lo dice después, como para, no, 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 eso ya estaba establecido, ya lo venía diciendo, el profeta Isaías lo dijo mucho tiempo, años atrás, en el Antiguo Testamento, lo que iba a acontecer con el Mesías. Por lo tanto, nosotros encontramos aquí que hay una regla de acción que nosotros tenemos en la vida de salvación, en el Evangelio, y está colocada en nosotros para emplearla como una obligación en nuestra vida de salvación, en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de una vida piadosa que debemos llevar. Dios nos ha dado los medios ordenados por Él para que podamos desarrollar esta vida de salvación. Y en este caso, en este punto, me gustaría abordar el tema de las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Miren, Donald Whitney, lo estuvimos estudiando en algún tiempo atrás en la iglesia, hicimos un pequeño seminario un día sábado y hablamos acerca de algunas disciplinas espirituales. Y Donald Whitney dice en su libro The Question to Diagnosis Your Spiritual, no lo dije muy bien porque no hablo inglés, pero la traducción sería 10 preguntas para diagnosticar tu salud espiritual. El pastor Sugel Michelén habla sobre este tema y lo cita, y miren lo que dice Donald Whitney. Dice que las disciplinas espirituales son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarlo a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarlo a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Recuerde bien, estoy hablando dentro de la segunda objeción que dice que esa forma del decreto eterno de Dios desaloja todos los motivos para el esfuerzo humano, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando de esta disciplina espiritual. Ahora, ¿cuáles son estas disciplinas espirituales? Miren, hay disciplinas espirituales que son personales, como lo son la lectura, la meditación y la memorización de las escrituras, la oración privada, la adoración privada, el ayuno, el estudio teológico. Estas pueden ser como disciplinas espirituales de forma personal. Y también están las disciplinas corporativas. Está la adoración congregacional, que es la alabanza, la predicación, la ofrenda. Está la oración también corporativa, que la cual de 100 hermanos en la iglesia van como 10 siempre, pero es la oración corporativa, es una disciplina espiritual. La cena del Señor y la comunión con los hermanos. Hebreos capítulo 12, si no me equivoco, o 10, dice, no dejad de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, estas son las disciplinas que nosotros podemos conocer, la lectura, la meditación, tanto personal como congregacional, corporativas. Ahora, ¿por qué se le llaman disciplinas espirituales? Y aquí el pastor Sugel Michelén, en uno de sus artículos, cita un libro que lamentablemente tampoco está en español, por eso yo lo tomé de ahí, porque yo no sé hablar inglés, no sé hablar inglés ya. Y Brian Hedges escribe un libro que traducido al español se llama Cristo formado en ti.
Y dice Brian Hedges, estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada en entrenar por el propósito de la piedad. Disciplina, porque requieren nuestra participación deliberada en entrenar por el propósito de la piedad. Y se les llama disciplinas espirituales porque su efectividad depende de la obra de gracia del Espíritu de Dios. Me encanta cómo explica el hermano Brian este nombre de disciplinas espirituales. Porque disciplina, porque yo tengo que accionar algo, tengo que yo esforzarme en algo, y disciplinas espirituales porque depende de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Notamos muy bien entonces nosotros que está la responsabilidad del hombre por un lado y la obra todopoderosa del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a algunos versículos bíblicos para darle peso a esta idea. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablando de los filipenses, hablando acerca de que él había dejado todo por causa del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice antes era considerado como una persona intelectual, fariseo de la tribu de Benjamín, eso lo estimo como basura, como pérdida por estar en Cristo. Pero dice, aunque dejé todo aquello, todo lo tiré como basura por alcanzar y estar en Cristo, no me quedo allí, dice, sino que prosigo, me extiendo, sigo batallando, sigo luchando. Hermanos, el decreto eterno de Dios no es una excusa para decir, ya todo está determinado, por lo tanto, ¿qué hay que hacer si Dios todo lo decretó? El apóstol Pablo dice que no, que hay que seguir adelante. Dice, yo mismo, ustedes saben cómo era mi vida antes y lo que dejé y lo que he experimentado. Dice, yo mismo, por eso dice él, yo mismo prosigo a la meta. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. El ejercicio de esta vida piadosa, el ejercicio de una vida en santidad para Dios. Ese es un trabajo que debemos hacer. Y por último, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que despojarnos. Está hablando de una carrera, de que todo peso que te estorba, tienes que sacártelo porque hay que seguir adelante corriendo con paciencia, con resistencia, la carrera que tenemos por delante. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que la Escritura en ningún momento nos deja en un estado de quietud, esperando que Dios haga todo y nosotros ahí acostaditos sin hacer nada. ¿Qué estás esperando allí? Bueno, que Dios ponga en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. No, mis hermanos. El versículo anterior de Filipenses capítulo 2, versículo 13, el versículo 12 dice que nosotros debemos preocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Por lo tanto, esta acusación también ignora la relación lógica y determinada por el decreto de Dios entre los medios y el fin que se ha de obtener. El decreto incluye no solo los diversos asuntos de la vida humana, sino también las libres acciones humanas que lógicamente tienen prioridad respecto a los resultados y que están destinadas, para ser producidos. Entonces, mis hermanos, para ir cerrando este segundo punto, el decreto establece una interrelación entre medios y el fin. Los fines están decretados solamente como resultado de los medios. Estos animan al esfuerzo en lugar de desalentarlo.
Dios decretó que la iglesia iba a avanzar por medio de la oración y de la predicación de su evangelio. Y esos son los medios por el cual la iglesia va a avanzar. Por lo tanto, cuando nosotros esperamos y anhelamos que Dios manifieste su poder, su gloria, no podemos tan solamente estar quietos, debemos orar, debemos rogar a Dios para que manifieste su poder. Tercero y último, y este es uno de los más complicados. Y el tercer objeción que se le hace al estudio del decreto eterno de Dios es que hace a Dios el autor del pecado. Hace a Dios el autor del pecado. Hermanos, si esto fuera verdad, naturalmente sería una objeción insuperable. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser autor del pecado. Eso es imposible. Veamos algunos textos, por ejemplo. Eso lo enseña la Escritura. La ley de Dios nos enseña también que Él prohíbe todo pecado y también vemos que la santidad de Dios no tiene relación alguna con el pecado. Por lo tanto, es imposible que Dios sea culpable de pecado cuando decreta lo que tiene que acontecer. El Salmo 92, me tiene un poquito de paciencia, ¿cierto? Para seguir hasta el final. Salmo 92, versículo 12, miren lo que dice. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantaos en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y mira lo que dice el verso 15, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. En Él no hay injusticia. Mire, vaya Eclesiastés. Está Salmo, Proverbios y después está Eclesiastés. Capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El Señor hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y Santiago, uno de los textos más conocidos para hablar acerca de que Dios no puede crear o hacer pecar al hombre, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su naturaleza humana pecaminosa, es atraído y seducido. Por lo tanto, vemos aquí nuevamente que es Dios el santo y el hombre, el pecador, que hace el mal. Dios no es responsable de los actos pecaminosos. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por lo tanto, cargar a Dios con esta acusación no es correcto, no es verdadero. El decreto solamente hace a Dios el autor de seres morales libres, los mismos que son los autores del pecado. Dios decreta mantener la libre agencia de estos, regular las circunstancias de su vida y permitir que la libre agencia, es decir, que el mismo hombre actúe libremente, se ocupe en multitud de actos de los cuales algunos son pecaminosos. David, usted ve que de la descendencia de David venía el Mesías, y bueno, de Betsabé sigue la descendencia, y Betsabé fue la mujer que David mandó a buscar cuando estaba casada con Urías, el eteo, para acostarse con ella. Adulteró y maquinó el asesinato de Urías eteo. Y usted ve que Natán va donde David y lo acusa, lo reprende, lo exhorta, porque Dios estaba en ese momento observando todo, aunque David pensaba que estaba todo escondidito. Entonces, mis hermanos, nosotros no entendemos lo que Dios tiene establecido, pero se va a cumplir y el hombre va a actuar y muchas veces los hombres van a actuar bajo un pecado. Bueno, el juicio de Dios no se escapó de la casa de David. Todos murieron bajo espada.
Entonces, mis hermanos, por buenas y santas razones, Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro, pero Él no decreta producir sus malos deseos, ni decreta decidir eficientemente la preferencia en el hombre. Recuerdo muy bien en este momento la lectura de Romanos, cuando dice que relata lo que aconteció con Esaú y Jacob. Esaú venía de la casa, del campo, ¿cierto? Venía con mucha hambre y estaba su hermano Jacob preparando un rico guisado y le dice, dame guisado, no. Y él dice, ya te lo cambio por mi primogenitura, por la bendición, por la importancia de la bendición que Dios había establecido sobre los primeros hijos de las familias hebreas. Y Jacob dice, bueno, ok, te doy plato de lentejas o de guisado, y la primogenitura es para mí. Y la bendición cayó sobre Jacob. Y mira lo que dice la escritura, Romanos, que Dios desechó a Esaú y amó a Jacob. Siendo que Jacob era un tipo que era un mentiroso, un estafador. Eso es lo que significa también su nombre, usurpador. El decreto respecto al pecado no es decreto eficiente, sino permisivo. ¿Ok? O decreto para permitir, a diferencia del decreto para producir. Dios no puede aplicar su divina eficiencia para producir pecado. Esto es permisivo por Dios. Ninguna dificultad compromete entonces a un decreto que además no acompaña a un permiso de lo que Dios podría muy bien evitar, tal como lo toman los arminianos, que son los que acostumbran levantar esta objeción. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos aquí, ya para concluir, que el problema de la relación de Dios con el pecado permanece como un misterio para nosotros. Y este misterio, que no somos capaces jamás nosotros de resolver, puede decirse, sin embargo, que su decreto que permite el pecado, en tanto hace segura la entrada del pecado en el mundo, no significa que Dios se deleite en la maldad, sino únicamente que Él consideró sabio permitir el mal para el propósito de su propia revelación y para la alabanza de su gloria. Al fin y al cabo, a pesar de todo lo malo que acontezca en este mundo, todo hace que la gloria de Dios se manifieste y que el hombre le dé toda la alabanza y el reconocimiento al único y sabio Dios. Mis hermanos, hasta aquí llegamos con el tema del decreto eterno de Dios. Dios mediante, la próxima semana vamos a comenzar a estudiar con el tema de la predestinación. Y vamos a ir a adentrarnos un poquito más al tema de la redención del pueblo de Dios. Así que mis hermanos, estas tres objeciones que hemos visto con respecto al decreto eterno de Dios, que número uno, vimos que anula la libertad moral del hombre. Número dos, también la objeción sobre que desaloja todos los motivos para el esfuerzo humano. Y por último, que hace a Dios culpable del pecado, son objeciones inadecuadas, inciertas, no verdaderas y no bíblicas, porque vemos que el hombre es libre para hacer lo que él quiera, pero a fin de cuentas va a cumplir la voluntad del Señor. El decreto está establecido por Dios, pero Dios demanda que el hombre se ejercite en la piedad, que el hombre reaccione, que el hombre, si no es cristiano, venga al conocimiento de Dios, se arrepienta, tiene que hacer algo. Y por último, Dios no es culpable de pecado. Es el mismo hombre que en su libertad peca como él quiere, pero al final de cuentas se está cumpliendo el decreto eterno de Dios. Hasta aquí, mis hermanos amados, hemos llegado. Espero en el Señor que podamos mantener esta tranquilidad, este sosiego en nuestro corazón, esta confianza que al fin y al cabo, que a fin de cuentas, Dios tiene todo bajo su control, Dios tiene todo en sus manos.